Era septiembre de 1944, un campo de batalla que quedó en silencio tras el cese del fuego, y en algún lugar del lodo del noreste de Francia, un equipo de ingenieros alemanes rodeaba un tanque estadounidense capturado. Esperaban encontrar pruebas de la inferioridad de los aliados, pruebas de que sus propias máquinas eran superiores, justificación para todo lo que creían sobre la guerra. En cambio, encontraron algo que hizo que uno de ellos dejara de escribir por completo. Su pluma se cernía sobre la página. Sus notas quedaron en silencio, porque lo que había dentro de ese tanque Sherman no era para lo que ninguno de ellos se había preparado. Bienvenidos, y un cordial saludo a todos los amantes de la historia que nos acompañan aquí en Historial Verificado. Si es la primera vez que visitas este canal, debes saber que existe por una sola razón: contar las historias que los libros de historia resumen en una sola frase, pero que merecen mucho más. Si la historia real y sin filtros te conmueve, considera suscribirte. Solo te llevará un momento y significa muchísimo para esta comunidad. Cada nuevo miembro es una persona más que cree que la verdad del pasado aún importa. Y desde donde quiera que estés viendo esta historia esta noche, ya sea una velada tranquila en casa, un sillón cómodo o una noche de insomnio, deja un comentario abajo. El mundo entero está viendo esta historia desde muchos lugares diferentes, y solo pensar en eso ya es motivo de celebración. Si esta historia merece ser contada, un me gusta en el video ayuda a que más personas la encuentren. Y la notificación de la campana. Ese pequeño gesto garantiza que ninguna historia pase desapercibida. Ahora, volvamos a septiembre de 1944, y a un tanque que cambió más de lo que nadie esperaba. Existe una pregunta que atormentaba a todas las tripulaciones de tanques aliados que subieron a bordo de un Sherman en 1944. No se trata de si la misión tendría éxito. No se trata de si se alcanzaría el objetivo. La pregunta era más sencilla y mucho más oscura: si lograrían salir de allí. Para el otoño de 1944, la guerra en Europa Occidental había alcanzado un ritmo extraño y peligroso. El desembarco de Normandía había destrozado las líneas alemanas. París había caído. Las columnas aliadas avanzaban hacia el este a una velocidad casi cinematográfica. Los depósitos de combustible se esforzaban por seguir el ritmo y las líneas de suministro se extendían a lo largo de cientos de kilómetros de la campiña francesa liberada. Y en la vanguardia de ese avance estadounidense se encontraban los tanques, miles de ellos, fiables, rápidos y en cantidades que la maquinaria bélica alemana no podía igualar ni en su mejor momento. El M4 Sherman se había convertido en el arma emblemática del poder blindado estadounidense, producido en masa a un ritmo inimaginable y transportado a través del Atlántico en cantidades que transformaron la capacidad industrial en dominio absoluto en el campo de batalla. Pero en el interior de las tripulaciones que las operaban, un temor silencioso e inexpresado había echado raíces. El Sherman se incendió. Esa era la verdad en la que ningún comunicado oficial quiso detenerse. Los soldados alemanes ya le habían puesto un apodo: Tommy Cocker, una expresión brutal del argot bélico que no necesitaba traducción. Las tripulaciones estadounidenses, con un humor aún más negro, la llamaban Ronson, en referencia al encendedor cuyo eslogan publicitario prometía encenderlo siempre a la primera. La ironía no pasó desapercibida para los hombres que estaban dentro. Frente a un Panzer IV a la distancia equivocada, frente a un Tiger a casi cualquier distancia, el blindaje del Sherman ofrecía un margen de supervivencia que sus tripulaciones medían no en certeza, sino en suerte. Y sin embargo, a los generales les encantaba. A los expertos en logística de Eisenhower les encantó. A las fábricas de Detroit y Ohio también. Porque el Sherman no fue diseñado para ganar un duelo de tanques. Fue diseñado para algo más frío, más calculado y, a la larga, más decisivo. Fue diseñado para estar en todas partes a la vez. Esa filosofía chocaría con su opuesta en una tranquila ciudad francesa, cruce de caminos en la región de Mosela, durante la tercera semana de septiembre de 1944. Harcourt, un nombre que no aparece en ninguna guía turística. Un lugar que no significaba nada para los hombres que vivían allí antes de la guerra, y todo para los hombres que derramaron su sangre allí durante la misma. Por un lado, la cuarta división blindada de Patton. Veteranos de batalla, agresivos, se movían por instinto, agudizados por meses de combate. Por otro lado, 2 brigadas panzer alemanas reconstituidas, enviadas apresuradamente al frente con equipo nuevo, tripulaciones con escaso entrenamiento y comandantes que operaban con información de inteligencia que ya tenía 2 semanas de antigüedad. 2 ejércitos, 2 máquinas,
Dos respuestas totalmente diferentes a la misma pregunta brutal. ¿Para qué sirve realmente un tanque? La niebla ya se extendía por la llanura de Lorena cuando las primeras columnas alemanas cruzaron a la zona de batalla. Ninguna de las partes comprendía a una que se verían obligadas a enfrentarse en las próximas 72 horas. Si esta historia ya está teniendo repercusión, un me gusta en el video ayuda a que llegue a quienes necesitan escucharla, y compartirla con alguien que adore la historia real. Así es como estas historias perduran. La mañana del 19 de septiembre de 1944 amaneció envuelta en niebla. No del tipo poético, del tipo que mata. Una densa y baja niebla cubrió la llanura de Lorena durante la noche, reduciendo la visibilidad a decenas de metros, ocultando por completo las arboledas y convirtiendo las suaves colinas al este de Arracourt en muros de una nada gris. Para las brigadas panzer alemanas que se posicionaban, aquello parecía una señal del destino, como si el propio campo de batalla hubiera tomado partido. Lo tuvo, pero no del lado que ellos suponían. La 113ª Brigada Panzer había llegado al sector de Lorena con una fuerza que, sobre el papel, parecía formidable. Tanques Panzer IV nuevos, vehículos Panzer que representaban la cúspide de la ingeniería blindada alemana, tripulaciones que habían recibido entrenamiento, aunque insuficiente y no para este terreno, comandantes que habían estudiado mapas de la región, pero que nunca habían pisado su suelo, que nunca habían sentido cómo se ablandaba la tierra cerca de los canales de drenaje, que nunca habían comprendido cómo la niebla se desplazaba de manera diferente por los campos bajos al sur del río Selle. Su inteligencia provocó que las unidades blindadas estadounidenses quedaran dispersas, demasiado extendidas y vulnerables. Su análisis de inteligencia fue catastróficamente erróneo. Lo que los comandantes alemanes desconocían, y no podían haber sabido a partir de los informes que llegaban a su cuartel general, era que la 4ª División blindada había pasado semanas en ese terreno. El capitán William Dwight y los hombres de comando de combate conocían a Arracourt a la perfección, como los soldados conocen el terreno en el que pretenden sobrevivir. Conocían cada cresta, cada línea de árboles que ofrecía una posición de cobertura, cada vía de acceso que canalizaba una columna enemiga hacia una zona de aniquilación antes de que el enemigo se diera cuenta de que se había convertido en una. El Sherman, tan a menudo criticado por sus deficiencias en blindaje y potencia de fuego, poseía esa mañana algo que ninguna especificación técnica podía medir. Ya estaba en casa. Los primeros tanques alemanes coronaron la cresta al sur de Rechicourt-la-Petite aproximadamente a las 8 horas. Salieron de la niebla esperando encontrar confusión. Encontraron armas ya apuntando. Los primeros intercambios fueron brutales y desiguales, desafiando todos los cálculos que los comandantes de brigada alemanes habían realizado antes de combate. Los Shermans atacaban desde posiciones ocultas a distancias donde sus cañones de 75 milímetros eran letales, antes de que los Panzers pudieran identificar la fuente del fuego. Las tripulaciones alemanas, entrenadas para combates en campo abierto, se encontraron de repente en una batalla que castigaba la indecisión, premiaba el conocimiento del terreno y hacía casi irrelevante la superioridad técnica de sus máquinas. En la primera hora, la 113ª Brigada Panzer había perdido más de una docena de vehículos. Al mediodía, la cifra había ascendido a casi 30. Los tanques Panzer ardían con la misma facilidad que los Sherman en los carteles propagandísticos. Más rápido, en algunos casos, porque un Panzer impactó en el lugar preciso, y los estadounidenses estaban descubriendo exactamente dónde estaba ese lugar. No se detuvo sin más. Detonó. Explosiones de munición que lanzaron las torretas por los aires. Incendios de combustible que ardieron durante horas en los campos abiertos de Lorena, mientras los comandantes alemanes enviaban por radio informes cada vez más desesperados a sus cuarteles generales. La 111ª Brigada Panzer se desplazó desde el norte para reforzar las fuerzas. Se topó con las mismas paredes. Al término del enfrentamiento de 3 días en Arracourt, las fuerzas blindadas alemanas habían perdido aproximadamente 281 tanques y cazacarros en el sector de Lorena. Las pérdidas estadounidenses fueron inferiores a 50. Las matemáticas que explicaban ese resultado exigían una explicación. Alguien del alto mando alemán dio una orden. Encuentra a un Sherman. Captura uno intacto si es posible. Envía a los ingenieros inmediatamente. Necesitaban comprender contra qué estaban luchando realmente. No parecía un arma que debiera haber ganado nada. Eso fue lo primero que notaron.
En algún lugar tras las cambiantes líneas del frente del sector de Lorena, a finales de septiembre de 1944, un equipo de evaluación técnica alemán se reunió alrededor de un tanque M4 Sherman capturado. El vehículo había sido recuperado prácticamente intacto, lo suficientemente dañado como para ser abandonado, pero lo suficientemente conservado como para ser estudiado. Yacía en terreno llano bajo la luz grisácea del otoño, con su pintura verde oliva desgastada y chamuscada en los bordes, su silueta poco llamativa contra el paisaje francés. Los ingenieros lo rodearon con un círculo, como los hombres rodean algo que ya han decidido descartar. Esa confianza no duró las siguientes horas. Lo primero que les llamó la atención no fue el grosor del blindaje, ni el cañón, ni ninguna de las especificaciones que ya habían catalogado a partir de informes de inteligencia y objetos recuperados en otros puntos de frente. Era el interior. En 1944, el diseño de los tanques alemanes se regía por una jerarquía que priorizaba la máquina sobre el hombre. El Tiger y el Panzer eran instrumentos de precisión mecánica, construidos con tolerancias milimétricas, que exigían tripulaciones totalmente adaptadas a las necesidades del vehículo. El entrenamiento duraba meses. El mantenimiento requería especialistas. Sustituir el motor de un Panzer en el campo de batalla no era una simple reparación, sino un proyecto de ingeniería. Sherman estaba en desacuerdo con toda esa filosofía a la vez. Dentro del casco, el equipo de evaluación encontró un espacio de trabajo organizado deliberadamente, casi obstinadamente, en torno a los seres humanos. Los controles estaban orientados al instinto, no a las instrucciones. El sistema de giro de la torreta contaba con asistencia hidráulica, lo que permitía al artillero seguir y atacar objetivos en movimiento con una velocidad que los sistemas mecánicos simplemente no podían igualar. Las líneas de visión priorizaban la capacidad de la tripulación para adquirir objetivos rápidamente por encima de la elegancia geométrica del diseño exterior del vehículo. El sistema de almacenamiento de municiones, criticado durante mucho tiempo, y con razón, por el riesgo catastrófico de incendio que suponía en las primeras versiones del Sherman, se había rediseñado progresivamente en los vehículos que llegaban a frente. Los sistemas de almacenamiento húmedo rodeaban las cargas propulsoras con una solución de agua y glicol. La tristemente célebre tendencia a incendiarse se había reducido drásticamente, si no eliminado por completo, en los modelos de producción más recientes. Los ingenieros lo anotaron cuidadosamente. Luego vino el compartimento del motor. El motor radial Continental R975 no era un propulsor sofisticado para los estándares alemanes. Lo que sí era, y lo que los comandantes alemanes habían subestimado sistemáticamente, era que se podía reparar. En el campo de batalla, por hombres con formación mecánica básica y piezas estandarizadas que llegaban puntualmente a través de cadenas de suministro estadounidenses de una eficiencia casi incomprensible. Un Sherman noqueado podría volver a la acción en cuestión de horas. Reparar un Panzer averiado requería días, si es que existían las piezas. El equipo de evaluación comenzó a comprender algo que la batalla de Araucourt ya había demostrado con sangre y fuego en los campos de Lorena. El Sherman no había sido diseñado para derrotar a un Tiger en un combate singular. Había sido diseñado para que, cuando un Sherman se incendiara, otros dos ya estuvieran avanzando para ocupar su lugar. Y esos dos estarían abastecidos de combustible, armados y tripulados por hombres capaces de mantenerlos sin necesidad de un título de ingeniería. Según los relatos que salieron a la luz en testimonios de la posguerra, un oficial técnico alemán dejó su portapapeles en algún momento durante la inspección. No lo volvió a coger durante varios minutos. Lo que el equipo había encontrado no era una máquina inferior mal comprendida por sus creadores. Era un debate diferente sobre lo que la guerra realmente exigía de las herramientas construidas para combatirla. Y ese argumento, elaborado en fábricas de todo el medio oeste estadounidense y difundido por miles en todos los frentes del planeta, estaba a punto de imponerse. Este es el momento en que la historia suele equivocarse con respecto a Sherman. ¿Qué opinas del tanque que ganó la guerra, no por ser el mejor, sino por su superioridad numérica? Deja tu comentario abajo. Estas conversaciones son las que mantienen viva la verdadera historia. La guerra terminó. Los argumentos no lo hicieron. En las décadas posteriores al otoño de 1944, el tanque Sherman se convirtió en una de las máquinas más controvertidas de la historia. Los veteranos que habían combatido en él tenían opiniones tan marcadas como los propios vehículos. Algunos lo defendían con feroz lealtad, otros lo condenaban con una amargura que nunca desapareció del todo.
Los historiadores militares analizaron minuciosamente las cifras de bajas y las especificaciones técnicas en miles de páginas de análisis de posguerra. Los documentalistas encontraron en el Sherman el símbolo perfecto de un debate más amplio, uno que trascendía el acero y el blindaje para adentrarse en algo más fundamental. ¿Qué significa ganar una guerra? La mitología se consolidó rápidamente en los años posteriores a 1945. El Sherman se convirtió en sinónimo de la insensibilidad industrial estadounidense, una narrativa en la que los planificadores del Pentágono habían enviado a sabiendas a hombres a la batalla dentro de una máquina que sabían que era inferior, arriesgando vidas humanas contra el cálculo de pérdidas aceptables de un contable. El apodo de Ronson resurgió en las memorias. Las cifras de bajas de Normandía se citaban con el horror que merecían. El Tiger y el Panzer fueron ensalzados discretamente en el imaginario popular. Máquinas magníficas y terribles que los aliados simplemente habían superado por la superioridad numérica más que por un ingenio militar genuino. Fue una historia fascinante. Además, en su forma más general, era profundamente incompleta. Lo que los ingenieros alemanes habían documentado en su inspección del Sherman capturado, y lo que Harcourt había demostrado durante 3 días de combate que desafiaron todas las suposiciones tácticas alemanas, apuntaba a una verdad más incómoda. Los diseñadores del Sherman no habían dejado de comprender la guerra de tanques moderna. La habían comprendido de manera diferente. Se habían planteado una pregunta que los ingenieros alemanes, centrados en el máximo rendimiento de las máquinas individuales, no habían priorizado del todo. ¿Qué le ocurre a una máquina de guerra después de los primeros 500 kilómetros? La respuesta que ofreció el Sherman fue implacablemente práctica. Seguía en movimiento. Seguía llegando. Seguía siendo reparado por hombres comunes con herramientas comunes en campos que nunca estuvieron destinados a ser talleres. Y cuando una tripulación se perdía, una tragedia que las cifras de bajas registran con terrible honestidad, existía otra tripulación entrenada para reemplazarla, porque el sistema estadounidense había industrializado no solo la producción de tanques, sino también la de los hombres que los operaban. El informe de inspección de Harcourt, de que sobrevivieron fragmentos al caos de los traslados de los cuarteles generales alemanes a finales de 1944, contenía observaciones que nunca se implementaron de manera efectiva. La capacidad industrial del Reich para entonces no habría podido adaptarse, incluso si sus comandantes hubieran tenido la lucidez para exigirlo. El resultado de la guerra ya estaba escrito en la logística, en los depósitos de combustible que se extendían hasta Cherburgo, en las piezas de repuesto que llegaban semanalmente a los puntos de suministro avanzados, en la simple y brutal aritmética de una nación que podía construir más de todo de lo que su enemigo podía destruir. El Sherman había sido uno de los instrumentos de esa aritmética. No es la más elegante, no es la más segura, no es la máquina que ningún miembro de la tripulación habría elegido si hubiera tenido total libertad y recursos ilimitados, pero el que estaba allí, constantemente, de forma fiable, abrumadoramente, estaba allí. Los campos que rodean a Harcourt están tranquilos ahora. Los agricultores cultivan la misma tierra de Lorena que absorbió los restos de casi 300 vehículos blindados alemanes durante aquellos días de septiembre. El cruce de caminos que brevemente acaparó la atención de 2 ejércitos ha vuelto a caer en el anonimato. No hay monumentos que hagan honor a lo sucedido allí. Ninguna exposición en un museo recrea el momento en que un ingeniero alemán dejó su portapapeles junto a un Sherman capturado y se enfrentó a una filosofía de la guerra que su propio bando nunca había comprendido del todo. La historia registró a Harcourt como una nota a pie de página en la campaña más amplia de Patton. Pero dentro de esa nota a pie de página se escondía una verdad que transforma por completo la narrativa del frente occidental, que la guerra no se ganó con el mejor tanque. La victoria fue para el ejército que comprendió para qué servían realmente los tanques. Y el Sherman, imperfecto, poco glamuroso y perpetuamente subestimado, lo había entendido desde el principio. Si esta historia te conmovió, si la historia real, contada sin mitos ni justificaciones, es lo que te hace volver, entonces suscribirte a Historial Verificado solo te tomará un momento y significa muchísimo para esta comunidad. Comparte este video con alguien que ame la historia como se merece, con honestidad, con total sinceridad, sin las mentiras que la hacen más cómoda. Y cuando la próxima historia esté lista, la estará esperando aquí, porque la historia nunca se queda sin verdades que valga la pena contar.